Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario. Le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrá el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento. Pues él será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo. Ya desde el seno de su madre convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle hacia el Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿cómo podré estar seguro de eso? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió a Isabel, su mujer. Durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor. Por fin se dignó a quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. El Señor tiene normas. Fíjense cómo tuvo una duda Zacarías, el esposo de Isabel. Dudó que cómo iba a hacer eso. Le entró el temor. Pero Dios es bueno, pero le puso una pequeñita prueba por haber dudado, por no haber creído en eso, ¿verdad? Porque dice: ¿cómo va a ser posible esto? Que su esposa vaya a concebir si son ya grandes de edad, y luego estéril, pues como que no, ¿verdad? Como que no puede suceder. Pero el ángel le anunció, ¿verdad?, lo que estableció Dios, que así sucedería. Y por no haber creído te quedarás mudo. Ya después vas a hablar, no te preocupes, ¿verdad? Dios es bueno, pero también nos pone una prueba, a veces cortita y a veces pues muy grande, ¿no? Que hay que aceptar, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo Dios en su gran poder y su misericordia. Ahora, consideramos que para Dios todo es posible. Creemos que para Dios todo es posible. Lo que es imposible para los seres humanos, lo es posible para Dios. Sin embargo, el ser humano vamos a querer así como Zacarías, como que
como que dudo, ¿no? Como que creo que no puede ser posible, pero para Dios todo es posible. Pero imagínense, aquel que duda está cometiendo una falta, porque está dudando de Dios, ¿verdad? Así es. Podemos dudar entre nosotros, entre los seres humanos. A veces ahí se respira una desconfianza y se duda, pero de Dios no podemos dudar nunca, nunca más. Sin embargo, cuando pregonamos la palabra de Dios, no podemos dudar, porque la persona que lo predica tenemos que dar un testimonio, tenemos que ser serios y responsables en el anuncio. Y como anunciamos la palabra de Dios, son una de las cualidades que debemos saber y entender, que podemos ayudar espiritualmente a otras personas, a darles alguna orientación, algún consejo. Quizás algunos de nosotros nos piden algún consejo, aquellos que pues servimos a Dios en un ministerio nos piden, sí, a mí me han pedido consejos, le piden también a Yola a veces una orientación y ella se les da con gusto. ¿Por qué? Porque estamos en un camino de Dios, y todos aquellos que estamos en este servicio pues también lo hacemos, ¿verdad? Todos pertenecemos a la iglesia y en que sea un poquitito, un consejito se lo podemos dar. ¿Por qué? Porque estamos escuchando la palabra de Dios. Pero también hay un detalle bien importante que debemos saber y tenerlo presente. Si yo voy a dar un consejo, también debo pedir consejo. Acuérdense que el libro del Eclesiastés nos habla de eso. Para poder yo dar un consejo, debo pedir. Porque no nada más yo voy a dar consejos, pero yo no voy a pedir consejo. Primeramente, el consejo se lo pedimos a Dios. Él nos los da. A veces nos acercamos a algún sacerdote, a alguna persona pues idónea en esto y le pedimos consejo. Y nos los da, ¿verdad? En fin, entonces son algunas de las cualidades que nosotros debemos de saber. Bien. ¿En qué situaciones y momentos has experimentado el poder y el amor de Dios? ¿Hemos tenido alguna experiencia cuando Dios se ha manifestado en algunos momentos de nuestra vida? ¿En qué momentos lo hemos experimentado? Hay muchos momentos, muchas experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, en nuestra pobreza, en nuestras carencias, por ejemplo, en nuestra salud, en nuestras enfermedades. Dios se manifiesta, totalmente se manifiesta en su gran poder. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios es cercano a su pueblo, que Dios es cercano a cada uno de nosotros. Así que lo que le pedimos a Dios con fe, se concede. Él escucha, Él no está sordo, Él oye perfectamente. Los sordos somos nosotros que no queremos oír las cosas de Dios, las cosas buenas que Él nos enseña y que quiere que nosotros seamos, ¿verdad? En su nombre, para bien. Él pide la conversión de un pueblo, ¿verdad? Para todos. Quiere Él la conversión para que se pueda dar una salvación. Porque yo no me puedo salvar sino que me convierto. No. Si yo no me acerco a su palabra, pues mucho menos, ¿cómo me voy a convertir si no me interesa? Si no únicamente voy a buscar lo que me convenga y ya. Y creemos que con eso ya está todo arreglado. Pues no, no es así. Tenemos que cumplir desde la raíz de lo que Dios nos habla. ¿Qué situaciones, realidades o personas necesitarían ser fecundadas por el poder de Dios? ¿Consideras que cada persona, cada vida tiene una misión? En nuestra existencia humana, todos tenemos una misión que cumplir. Y empezamos también desde la casa. En la casa tenemos una misión que cumplir con la familia, con los hijos, con los nietos y viceversa. Y vamos haciendo ahí un equipo entre todos con mucha armonía, con mucha esperanza. Entre todos nos ayudamos en familia. Asimismo en comunidad lo vamos desarrollando poco a poco. Que nos tenemos que ir fomentando ese amor en Cristo, esa solidaridad en cada uno de nosotros. Porque Jesucristo dejó una sola iglesia y la dejó unificada, una sola fe y un solo bautismo. Así que Él unificó una iglesia.
Y como iglesia tenemos que caminar de la mano, tenemos que estar asociados en relación a Dios para transformar nuestra vida personal, nuestra vida comunitaria y social. Esa es la misión que tenemos. Pero una de las más grandes misiones que tenemos es anunciar la palabra de Dios. Tenemos que predicar a tiempo y destiempo, dice el apóstol San Pablo. Tenemos que predicar en tiempo y destiempo. Entonces esa es nuestra obligación. Pocos nos interesamos quizás por aprender o quizás por oír, por lo menos. No nos interesa, hay momentos que no queremos, ¿no? Y estamos duro y duro con la campana, duro invitando, pero no nos cansamos. No por eso nos vamos a cansar. No, es que no quieren venir. Eso no va a ser motivo. Vamos a seguir insistiendo. Porque no hay que olvidar que estamos luchando contra las fuerzas del mal. Así que el diablo, eso le agrada, que no vengan. Los toca y los mueve a su manera, los tienta y caemos en tentaciones. Bien, entonces el aspecto de la tentación es un pecado. Y no venimos muy a gusto, ya el diablo bien contento. Pero ¿qué tal cuando le habla a otros y no le hacen caso? Porque esos están convencidos, porque necesitamos estar convencidos en el nombre de Dios. Porque si no estamos convencidos y ni de nuestra propia fe, porque la fe tiene sus cualidades. No es nada más decir tengo fe y ya. Yo tengo fe, pero aunque no vaya a la iglesia, aunque yo no vaya a la celebración o escuchar la palabra de Dios, pues yo voy a la iglesia cuando no haya gente. Yo voy solo, ¿verdad? Entonces, muy solito quiere estar. Bien. Pero no olvidemos también que la palabra de Dios tiene que ser colectiva, tiene que ser en comunidad, ¿sí? Porque Dios no únicamente se reunió con una gente, o con dos, o con tres. Pero como Él dice, nuestro Señor, donde estén dos o más o tres en mi nombre, ahí estoy con ustedes. Pero 3 o 5, pero bien convencidos, bien nutridos del amor de Cristo. Una iglesia, si vamos a la iglesia y sin Cristo, pues no es iglesia, ¿sí? No es iglesia. Si yo no asisto a la oración es la sintonía, es la manera en que yo me voy a conectar con Dios. Así pasa cuando nos conectamos en las redes sociales, ya se conectó, está conectado. Y Dios está todo el tiempo conectado. Él no está como en las redes, que hay personas que no se conectan y otros sí. Dios siempre está conectado, Dios está presente y no ocupamos el celular para comunicarnos con Dios, únicamente hay que hablarle al Señor y Él nos escucha. Salvo y excepto que debido a los avances de la tecnología podemos anunciar la palabra de Dios. Es la única manera que lo podemos hacer, a que llegue a mucha gente. Sí, porque esto llega pues en el mundo llega la palabra de Dios. Y es impresionante que cuánta gente escucha los mensajes que mandamos de la iglesia a través de las redes sociales. Y esa es una bendición muy grande, de verdad. Bien, pues ahí está lo que hoy San Lucas nos ha presentado, nos ha hablado, ¿verdad? De Zacarías, de Isabel, ahí está. Dice Zacarías, ¿cómo podré estar seguro yo de eso? Y ahí le fue una amonestación, lo amonestaron, porque fue un error tremendo. Ahí su fe como que se bajó hasta los suelos. Y así pasa en nosotros, que decimos tener fe, pero ¿qué es tener fe? Debemos estar seguros, porque nada más decir, no, pues yo tengo fe, y ya. Y es todo. Yo le pido a Diosito y Él me va a ayudar. Claro que sí, pero también Dios no es tan tontito. Él presenta ciertos requisitos. Y no nada más le vamos a estar pidiendo y no le vamos a dar, y no le vamos a responder, porque nosotros le pedimos a Dios y esperamos que Él nos responda. Entonces, si esa fe no es así, no tendremos la vida eterna.
No la vamos a tener. Si mi fe está así, débil. Porque don Bernardo, mucha gente dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo aquí oro en mi casa y ya con eso dice Dios donde quiera está. Pero pues, yo creo que eso es un error, ¿no? Porque Sí. por eso está su casa. Tiene su lugar, su templo, su iglesia. Esta es la casa de todos, donde debemos acudir. Yo muchas veces he oído eso. Sí. Yo aquí en mi casa, aquí yo, la Virgen y Dios aquí, yo aquí oro y aquí le pido. No necesito ir ahí. Así me lo dice yo. Sí, Cada luego, quien uno respeta, ¿verdad? Uno invita, pero también uno respeta si la persona no quiere. sí, como dice San Pablo, que él le preocupa a ese tipo de gente, ese tipo de personas, con esa actitud, que no nos interesa. Caemos en la confusión. Si algún ángel se presenta y nos dice cosas que realmente no son, cosas que Jesucristo no ha enseñado, no ha dicho en ningún momento, sea anatema, como dice la primera carta de los Gálatas, sea maldito. Es decir, ahí Dios nos presenta la condenación. Seremos condenados aquellos que no queremos escuchar a Dios, y luego, para acabarla, aquellos que distorsionan a otros. Es un pecado más grave, que distorsionan a otros, que los confunden. No, ¿qué vas a hacer a la iglesia? Vente para acá, los hermanos separados. Ahí entran los grupos protestantes y confunden a nuestros hermanos. Porque ha habido católicos que han caído y se van. Y esos católicos que creemos que pues son hermanos verdaderos, ¿verdad? Hijos de Dios, ya se retiran, ya andan, pues no sé por dónde, con la palabra de Dios y equivocadamente. Porque lo que tenemos que reconocer es la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica y apostólica. Aquí es la iglesia católica y apostólica. Es como, por ejemplo, en la iglesia, ¿mande? Nosotros los humanos, digo, aún con llenos de errores, somos bien delicados. Si nos piden un favor y estamos en la calle, luego es lo primero que decimos, bueno, ¿y por qué no va a mi casa? Porque nosotros le vamos a pedir nada más de lejos al Señor y no queremos llegar a su casa. Él también tiene su casa. Y Él dice, está ciertamente en todas partes está Dios, porque no es nada imposible para Él. Pero Él también tiene una casa donde está vivo y donde debemos de llegar a pedirle nuestros favores que necesitamos. Muy bien. Así es. Entonces hay que darle el respeto que merece Dios, porque es cierto, tiene Él su casa. Aquí está su casa. No tenemos por qué andar por otros lados. Aquí está su casa. ¿Por qué el católico se va a dejar confundir? Y se deja confundir porque su fe no está clara. No, y eso es un pecado. Eso es traición a Jesucristo en su iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.